Mateo 8, del 1 al 4. ¿Listos, hermanos? Demos lectura, por favor. Dice la Escritura: cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. En esta tarde, este devocional, y quiero explicar un poquito, le he titulado: si quieres, puedes. Y quiero tratar de poderlo explicar porque este título pudiera parecer que es una de las filosofías que hoy en día existen. ¿Lo has escuchado esta frase? Si tú quieres, puedes. No importa lo demás, no importa nadie, solamente importas tú, ¿verdad? Y lo que tú puedes hacer. Pero no es ese el enfoque, hermanos. No es ese el sentido. Lo he tomado como dice el versículo número 2, Señor, si quieres, puedes. En esta porción, hermanos, tenemos el relato de la curación de este hombre con esta enfermedad llamada lepra. La lepra era considerada entre los judíos como una señal especial del total desagrado de Dios, pero también suponían ellos que era directamente una enfermedad que pudiera ser curada por la mano divina. Y por eso no se hacía ningún intento de que la curasen los médicos, sino que era puesta bajo la inspección o la supervisión de los sacerdotes, quienes esperaban ver lo que Dios entonces iba a hacer. La lepra, hermanos, antiguamente no era tratada tal como una enfermedad, sino como una impureza. Los sacerdotes tenían que pronunciar que el enfermo, sea que estaba limpio o que estaba inmundo, según las indicaciones. Pero el honor, hermanos, de hacer limpio a un leproso era únicamente reservado a la mano de Dios, al obrar de Dios, al milagro de Dios. Pudiéramos describir más acerca de la lepra y pudiéramos hablar de esto, pero no es el punto en esta tarde, sino la acción, ¿verdad?, que se realizó en este hombre de Mateo capítulo 8, que por cierto, ese es un pasaje también que se encuentra en el libro de Marcos y también en la porción de Lucas en el capítulo 5. Cuando estamos leyendo, hermanos, la vida de este hombre o lo que la Biblia nos presenta, lo que podemos alcanzar a ver en su vida de este hombre, es que este hombre tenía una vida muy triste y muy miserable. Este hombre, hermanos, estaba en esta situación con esta enfermedad de la lepra, tenía un grande sufrimiento físico, tenía un grande sufrimiento en su cuerpo. Esta enfermedad, hermanos, de la lepra llegaba incluso a dañar no solamente parte del cuerpo, sino todo el organismo en su totalidad. Esta lepra, hermanos, que aún todavía en algunos lugares está vigente, en algunos países y en algunas ciudades también de nuestro México. Pero en aquel tiempo era una enfermedad, hermanos, que aparte de ser contagiosa, abundaba, hermanos. Esta enfermedad de la lepra, ¿verdad?, dañaba el organismo, dañaba la piel en una forma exterior, pero también de una manera interna. Llegaba a dañar los órganos, llegaba a dañar el hueso, llegaba a dañar, hermanos, la misma carne, y no se diga de la sangre. Como ya lo expresé hace unos momentos, tanto Mateo como Marcos mencionan, ¿verdad?, la historia o la vida de este hombre y lo describen como un leproso. Pero es interesante que en la narración bíblica del pasaje de Lucas, hermanos, Lucas dice que se presentó un hombre lleno de lepra. Mientras que Marcos y Mateo describen como un leproso, Lucas lo describe como un hombre lleno de lepra. La Nueva Traducción Viviente, hermanos, la Nueva Traducción Viviente dice que tenía la lepra muy avanzada. Tenía la lepra muy avanzada. U otra versión dice estaba cubierto de lepra. La mayor parte del cuerpo o la totalidad del cuerpo de este hombre, hermanos, se encontraba bajo esta situación.
Hermanos, esta era la condición de este hombre, con un inmenso sufrimiento físico por la característica de esta enfermedad. Pero también, hermanos, con un sufrimiento familiar, porque usted y yo sabemos, ¿verdad?, que la lepra los separaba de la familia, tenían que vivir fuera de la ciudad. Al momento de salir ellos de ahí, y que era designado, ¿verdad?, por parte del sacerdote como un hombre inmundo o contagioso, tenía que salir y tenía que declarar, ¿verdad?, la situación del mismo. Así que este hombre estaba sufriendo tanto físicamente como familiarmente, hermanos, abandonar su casa, su familia, sus hijos, su esposa, su hogar. Emocionalmente también estaba sufriendo, y no se diga, hermano, también de una manera social, a ser excluido de la sociedad en la cual él vivía. Debía entonces vivir en una casa aislado, en un lugar aparte, y nadie podía tocarlo ni servirle en manera alguna. Cuando este hombre, hermano, supo que el maestro estaba cerca de él, dice la escritura que vino con ruegos, incluso se postró a sus pies y le dijo lo siguiente en el versículo 2. Miren lo que dice la escritura. Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, ¿qué cosa, hermanos? Le dijo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Tal vez este hombre, hermanos, había escuchado del Señor. Recordemos que en pasajes en los capítulos anteriores el Señor había estado predicando el sermón del monte. Por eso en el capítulo 8 dice, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y quiero imaginar que parte de esa gente que le había escuchado, parte de esa gente, ¿verdad?, que había escuchado las maravillas y la autoridad de las palabras con las que pronunciaba y hablaba el Señor, algo le había llegado al oído a este hombre. Tan de pronto así que cuando supo que estaba cerca de sus contornos, cerca de donde él estaba, hermanos, no dudó en poder clamar a él y decirle, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús, hermanos, movido a misericordia. Mire, quiero que me acompañe a Marcos capítulo 1. Marcos en el capítulo 1 y el versículo número 40. Marcos 1, 40. Marcos 1:40, vino a él un leproso, rogándole, en cada la rodilla le dijo, si quieres, puedes limpiarme. 41, por favor. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó, y le dijo, quiero, y se limpió. En ese momento dice la escritura en el versículo 41 que Jesús tuvo misericordia. Jesús tuvo misericordia para con él y extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Y al instante dice la escritura, hermanos, en estas tres porciones, que la lepra se fue de él. Y quiero quedarme con esta frase que él expresó en el versículo 2, hermanos. Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y esta frase, hermanos, que aparece aquí en este versículo, esta frase pronunciada por este hombre nos revela a nosotros la profundidad de lo que él creía y en el concepto en el cual tenía el Señor. Describe tres grandes cosas, hermanos, del mismo Señor Jesucristo. La primera, hermanos, es que esta frase de Señor, si quieres, puedes limpiarme, revela que la voluntad de Dios, la voluntad de nuestro Dios, hermanos, está por encima de cualquier circunstancia, incluso de cualquier persona. Esto nos revela, hermanos, que la voluntad de Dios está por encima de cualquier circunstancia o incluso de cualquier persona. Este hombre, hermanos, tenía un deseo dentro de su corazón. Este hombre tenía una oración. Este hombre tenía un anhelo por el cual quería alcanzar una petición tan especial. Este leproso, hermanos, aunque excluido de la ciudad, llegó a enterarse que Cristo estaba cerca de él. Y él entonces se sintió animado, se sintió con el deseo de poder recurrir a la opción y decirle, ¿verdad?, a él, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Se acercó, hermanos, este acto de acercarse lo hizo con humildad, lo hizo con reverencia, lo hizo, hermanos, con un gran deseo en su corazón de ser sanado.
de recobrar su salud. Pero en medio de todo esto, hermanos, a pesar del deseo que había en su corazón, a pesar del entusiasmo, a pesar del anhelo que había dentro de su corazón, él reconoció y dijo que lo importante aquí en todo esto era buscar la voluntad de Dios. Era pedir la voluntad de Dios en su vida. Este hombre, hermanos, confiaba en que si la voluntad del Señor se movía a su favor, no habría, escuche, no habría nada que pudiera evitar que su lepra fuera sanada, que su situación mejorara. Él está de acuerdo en que dice, bueno, tengo esta situación, tengo este deseo, pero si la voluntad de Dios está a mi favor, no habrá nada que impida que Él haga la obra en mi cuerpo y en mi ser. Así él estuviera, como lo veíamos hace unos momentos, la otra traducción, así estuviera lleno de lepra, o que su lepra fuera ya en una etapa tan avanzada, él decidió confiar en la voluntad de Dios para su vida. Yo le pregunto en esa tarde, ¿cuál era la voluntad, hermanos, de Jesús al ver la situación de este hombre? Era sanarlo. Era limpiarlo. Esa era la voluntad del Señor. Que fuera sanado, porque le dijo en el siguiente versículo, en el versículo 3, le dijo lo siguiente: es mi voluntad que tú seas limpio o sanado. Hermano, creo que todos nosotros tenemos peticiones en esta tarde. Todos tenemos necesidades y todos tenemos anhelos, todos tenemos esa petición especial delante del Señor. Y sinceramente queremos que se cumpla como nosotros anhelamos o deseamos, ¿cierto o no? ¿Verdad que sí? Así como queremos, Dios, por favor, así como te lo he pedido. Todos nosotros, hermanos, tenemos anhelos, tenemos peticiones especiales que hemos presentado una y otra vez delante del Señor y deseamos con todo nuestro corazón que se cumpla tal como lo hemos anhelado. Y aunque a veces la situación parece, hermanos, tan difícil, tan complicado, no importa lo adverso, lo difícil, lo avanzado que pudiera estar o lo complicado en cuanto a esta petición, hermanos, no hay nada que pueda intervenir en la perfecta voluntad del Padre, incluido nosotros. Lo que Dios ha determinado hacer, Él lo va a cumplir y lo va a hacer. Aunque para nosotros sea algo inalcanzable, aunque para nosotros, hermanos, sea tan difícil, aunque tal vez nosotros pensemos que ya no se puede más, Dios puede hacer grandes cosas. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas. Así es Dios, hermanos. Dios lo va a hacer. ¿Se acuerda de aquella porción? La Escritura nos dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Porque Dios ya lo ha determinado. Dios ya lo ha determinado, hermanos. La Escritura nos dice, solamente para reforzar este punto, hermanos, lo que dice Primera de Juan, capítulo 5 y el versículo 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa, ¿se acuerda lo que dice? Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye, hermanos. Mi deseo y mi petición debe de estar, hermanos, en esa perfecta armonía con la voluntad del Señor. Así que cuando este leproso, hermanos, dice: Señor, si quieres, puedes limpiarme, Él está diciendo: tu voluntad se va a hacer. Si es un sí, adelante, y si es un no, adelante. Recuerda las palabras de Job, hermanos. Las palabras de Job allá en el capítulo número 2, cuando dice la Escritura: recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. Esto entonces nos enseña, nos revela que la voluntad de Dios, hermanos, se hará independientemente de las circunstancias
o incluso, hermanos, de las personas o de nosotros, Dios cumplirá su voluntad. Número 2. Señor, si quieres, puedes limpiarme, hermanos. También nos enseña acerca de la autoridad de parte del Señor. Porque lo que el Señor dice, hermanos, Él lo cumple. Lo que el Señor ha determinado, hermanos, Él lo hace. Él dijo, quiero. Él dijo, yo estoy dispuesto a ayudarte en la forma en que tú lo estás necesitando. El Señor, hermanos, no le prescribió un método tedioso o largo o doloroso incluso, sino que lo curó, hermanos, con una sola palabra cuando le dijo, quiero. Quiero. Y esta palabra, hermanos, revela la autoridad. Y esta palabra, hermanos, revela la soberanía de Dios. Esta palabra, hermanos, revela la autoridad de Jesús. Esto está relacionado directamente con esa palabra fiel del Señor que dijo, yo quiero. Se limpió. Cristo, hermanos, entonces curó con una expresión de mando, con una expresión de autoridad, la cual no solo manda, hermanos, sino que lleva a cabo a la misma acción de sanar, de curar. Mire más adelante, por favor, en el capítulo 8 y el versículo 5, ahí más adelante, dice la Escritura, entrando Jesús en Capernaum, vino a él el centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en cama, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. ¿Y qué le dice, hermanos? Solamente di la palabra y mi criado sanará. Tu palabra es suficiente. Tu palabra basta, porque tu palabra es una palabra de autoridad. ¿Se acuerda cómo aquella gente que rodeaba al Señor se admiraban de la doctrina del Señor porque enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas? La gente se admiraba de su manera de hablar, de sus palabras, con autoridad, con mando, palabras que podían cumplirse, hermanos. Y en esta ocasión le dijo, mira, no entres a mi casa, no es necesario, solamente di la palabra y él va a sanar. Porque también, versículo 9, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este ve y va y al otro ven y viene y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente, del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. El centurión sabía, hermanos, que Jesús tenía toda autoridad, que solamente, hermanos, a la orden de su palabra, aquello podría entonces cumplirse. Y este hombre leproso, hermanos, también lo comprendía. Señor, si tú quieres, si esa es tu voluntad, y si eso es tu palabra, tú lo vas a cumplir. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, no solamente tiene autoridad, porque según Mateo 28 dice que Él tiene toda potestad o toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Mateo 28, 18. Por eso, hermanos, podemos decir que cuando Dios nos da una promesa en su palabra, Él la va a cumplir. Él, hermanos, Él como todo un caballero, como todo un hombre, cumple lo que promete, cumple su palabra. Pero también, hermanos, esta frase que aparece aquí, también revela, hermanos, el poder incomparable del Señor Jesucristo. Alguien dijo lo siguiente,
Cristo es un médico que no necesitamos enviar por Él, porque siempre está de camino. No necesitamos importunarle, pues nos escucha compasivo y presto para ayudarnos. No hay que pagarle, pues cura gratis, sin dinero y sin precio. Cristo, hermanos, es el médico que usted y yo tenemos por excelencia. Cristo, hermanos, es el médico que usted y yo puede ayudarnos en cualquiera que sea la situación. Cristo es el que puede auxiliarnos y puede proveernos de la ayuda, porque Él es el que tiene el recurso, el poder inigualable e incomparable e infinito. Y este hombre, hermanos, no tenía duda de su poder. Él sabía que lo podía hacer. Por eso recurre a Él. Si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y dice la escritura en el versículo 3, la parte final, y al instante su lepra desapareció. Yo entiendo, hermanos, que tal vez haya gente que puede ayudarnos. Incluso hay personas que tienen cierta autoridad o una cierta responsabilidad, algo más elevado, y puede brindarnos también su apoyo. Pero nadie, hermanos, tiene el poder que nuestro Señor Jesucristo tiene. Por eso nosotros confiamos y descansamos en Él. Porque su poder es incomparable, su poder es infinito e inigualable. Aquel hombre, hermanos, cuando fue sanado, aunque la Biblia ya no describe más, pero no solamente su salud fue restablecida, su condición también familiar tuvo que incorporarse nuevamente a sus actividades, a su trabajo, a su familia, hermanos. Dios no terminó solamente ahí, hermanos, en la vida de este hombre. Eso es el poder y el alcance del poder de nuestro Dios. Ahora, hoy en día, hermanos, hoy en día nosotros como este hombre tenemos alguna necesidad, tenemos alguna petición y hemos corrido a la persona correcta que es nuestro Dios. Hemos presentado todos nuestros deseos, hemos presentado nuestros anhelos, nuestras inquietudes y necesidades. Pero creo que en muchas de las ocasiones, hermanos, hemos pasado por alto lo siguiente. Si quieres, puedes. Tal vez hemos pasado por alto esto, hermanos. Que muchas de las veces solamente le estamos presentando al Señor lo que nosotros queremos, lo que nosotros anhelamos, lo que nosotros queremos ver como algo ya hecho una realidad. Pero tenemos que detenernos en nuestra petición, hermanos. Tenemos que detenernos y decirle al Señor, Señor, si quieres, puedes. Si esa es tu voluntad, si ese es tu deseo, tú lo puedes hacer. No tenemos duda del poder de Dios. Creemos que Dios puede. Creemos que Dios puede estabilizar, puede hacer crecer, puede resolver, puede suplir. Lo que le angustiaba a este leproso, hermanos, no era precisamente si Dios podía o tenía el poder. Lo que le angustiaba era saber si esa era la voluntad de Dios. Si quieres, puedes limpiarme. Cristo dijo allá en Mateo 26, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y después se volvió, hermanos, para seguir orando. Y después regresó una vez más. Y cuando los halló a los discípulos una vez más durmiendo, Él dijo y terminó diciendo lo siguiente: Señor, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. ¿Por qué no decirle al Señor en esta noche,
bajo las peticiones que le queremos hacer o que le hemos presentado, hermanos, al Señor, ¿por qué no decirle también, Señor, hágase tu voluntad? Este es mi deseo, pero quiero que se haga tu voluntad. Porque si tú quieres, puedes hacerlo. Y mire, hay mayor bendición, porque el apóstol Pablo allá en Romanos escribió que la voluntad de Dios es buena. ¿Por qué mejor no decirle, Señor, esto es lo que yo deseo, pero yo quiero hacer tu voluntad? Guíame a hacer tu voluntad. Este es mi plan, este es mi deseo, pero si hay cosas que hay que cambiar, si hay que hacer ajustes, Señor, yo quiero hacer tu voluntad y no la mía. Señor, si quieres, pues. Nuestro buen Padre Celestial, te damos gracias en esta noche.